Algunos compañeros ya lo hicieron saber, ¿verdad? Ya fueron, en la mayoría, ya fueron revisadas, ya se mandó ahora a control académico, ¿oyeron? Y lo van a tener que hacer público, hacen la corrección porque como al momento de subirlas, se cierra la facultad de hacerlo por nosotros mismos, ¿verdad? Entonces se manda el reporte, la modificación o ampliación del mismo y es operado, pero ya en las oficinas, ¿oyeron? Por favor, entonces ya van a estar viendo ustedes esas modificaciones, ¿sí? ¿Estamos? ¿Alguna consulta antes de empezar? ¿Estamos bien? ¿Sí me escuchan bien, chicos? Un poco interpretable, pero sí se escucha. Es que hay un poco de lluvia, fíjense. Entonces, Me imagino porque aquí donde yo estoy también está bien nublado y está lloviendo. sí, entonces las disculpas del caso, en serio, vamos a hacer lo posible porque ahí me escuchan. Ok, vamos a empezar con la clase, pues chicos. Bueno, buenas noches chicos. Hoy es un gusto saludarlos. Hoy vamos a estar platicando en relación con ese control parlamentario que se da sobre los actos de gobierno específicamente, ¿sí? Aquí tenemos, como vimos actualmente, clases de control, el control parlamentario o político. Es el que realiza el Congreso de la República netamente, ¿sí? Nos vamos a apoyar un poco con el material de Hugo Calderón. En el capítulo 9 de Derecho Administrativo 1 está el control de la actividad administrativa del Estado, ¿sí? Acá tenemos que tenemos las figuras de la interpelación que es empleada a través del Congreso de la República, la obligación de acudir a sesiones del Congreso, de las comisiones o de los bloques legislativos, el informe anual del presidente, la aprobación del presupuesto anual de ingresos y egresos del Estado y la autorización para contraer deuda pública. Son unas referencias que tenemos acá sobre ese tipo de control parlamentario o político que se da a la actividad de gobierno del Estado. Acá podemos tener nosotros que el control parlamentario es una figura jurídica que consiste en el control que ejerce el Parlamento sobre los actos de los funcionarios públicos a través de la invitación, citación o de la interpelación de ministros de Estado. Normalmente, este sistema se encuentra contemplado dentro de los países que adoptan el sistema parlamentario, en donde el Parlamento es el organismo encargado de la función administrativa a través del primer ministro o presidente del Consejo de Ministros. Ya sabemos nosotros pues que nosotros somos
forma de organización republicana representativa. Por eso nosotros tenemos a un presidente, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de la interpelación. La interpelación es la figura jurídico-política mediante la cual el Parlamento controla los actos y las políticas administrativas del primer ministro o presidente del Consejo de Ministros o de los ministros de Estado. Si ustedes ven acá, la interpelación es una figura jurídico-política que se va aplicando a través de esa consideración política de los, en nuestro caso, de los ministros. También tenemos que la interpelación es una figura típica del sistema parlamentario. Pues en este sistema hay que recordar que la administración pública se encuentra a cargo del Parlamento. Es el Parlamento el que nombra al primer ministro y los ministros de Estado a propuesta de aquel, ¿ya? Aquí en ese sistema parlamentario viene el Parlamento, designa al primer ministro y el primer ministro ya va designando a los ministros. En Guatemala, no obstante haber adoptado el régimen presidencialista, tiene algunas características del régimen parlamentario, lo que ya hemos estudiado dentro del capítulo de en esta antelación, ¿verdad, chicos? Los ministros de Estado en Guatemala no funcionan como simples órganos asesores, como dentro del régimen presidencialista de los Estados Unidos de Norteamérica, sino que son órganos con competencia administrativa. Eso es lo que nosotros le delegamos acá a nuestros ministros, una competencia administrativa para que ellos tengan esa injerencia, esas facultades y potestades para ir conociendo de entre los asuntos determinados que se les va considerando a cada quien. Lo que hace que nuestro régimen sea un régimen semipresidencialista y semiparlamentario. A raíz que se crean los ministerios de Estado como órganos con decisión. Esa es la facultad que ellos tienen, de decidir, de conocer, resolver y decidir. Deviene la figura de la interpelación como característica del parlamentarismo para poder tener siempre esa considerable mano controladora sobre la actividad de los funcionarios en esa persona jurídica que se ha creado. Esta figura jurídico-política de la interpelación se encuentra regulada dentro del artículo 166 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Tendrán a la mano su constitución ahí alguien? Sí, que aquí la tengo. Cuénteme qué artículo. El 166, Josué, hágame la campaña, por favor. 166, permítame. Interpelación a ministros, artículo 166. Por favor. Los ministros del Estado tienen la obligación de presentarse al Congreso a fin de contestar las interpelaciones que les formulen por uno o más diputados. Se exceptúan aquellos que se refieren a asuntos diplomáticos u operaciones militares pendientes. Las preguntas básicas deben comunicarse al ministro o ministros interpelados con 48 horas de anticipación. Ni el Congreso en pleno, ni autoridad alguna podrá limitar a los diputados al Congreso el derecho a interpelar, calificar las preguntas o restringirlas. Cualquier diputado puede hacer las preguntas adicionales que estime pertinentes relacionadas con el asunto o asuntos que motiven la interpelación, y de esta podrá derivarse el planteamiento de un voto de falta de confianza que deberá ser solicitado por 4 diputados, por lo menos, y tramitado sin demora, en la misma sesión o en una de las 2 inmediatas siguientes. Gracias, Josué. ¿No? Por el apoyo. Ahí hemos, con el apoyo de Josué, dado lectura al sustento base legal de la interpelación de ministros que se contempla dentro de la administración y ese control de a las actividades que hace el gobierno en el estado de Guatemala, ¿sí? Establece que los ministros de Estado, la interpelación,
tiene la obligación de presentarse al Congreso de la República a fin de contestar las cuestiones que formulen uno o más diputados. Naturalmente, dentro de toda regla existen las excepciones. Y en el caso de la interpelación de ministros se encuentra regulada en el artículo mencionado las excepciones siguientes. Los asuntos diplomáticos no podrán ser y las operaciones militares pendientes. Esas son como que situaciones que se pueden quedar sin entrar a conocer. El procedimiento contenido dentro de la Constitución Política de la República de manera muy general es el siguiente, ¿verdad? Ustedes, cuando se ha de interpelar a uno o varios ministros, el número de ministros no puede exceder de 4 para llevarse a cabo una interpelación. Las preguntas básicas deberán ser comunicadas con 48 horas de anticipación. En este caso, la misma Constitución establece que ninguna autoridad podrá limitar a los diputados al Congreso el derecho de interpelar, calificar las preguntas o restringirlas. Cualquier diputado puede hacer las preguntas adicionales que estime pertinentes, relacionadas con el asunto o asuntos que motiven la interpelación. Si dentro de la actividad de llevar a cabo las preguntas que ya fueron del conocimiento del ministro o ministros, ahí no se puede poner alguna que esté fuera de las comunicadas, ¿verdad? Hay que esperar que se termine para poder tener esa opción, como dice ahí, de una pregunta adicional por cualquier diputado. Es un derecho que tienen, ¿ya? Siempre que verse en el asunto o asuntos que motivaron la interpelación. Al estar planteada la interpelación de un ministro, este no puede ausentarse del país ni excusarse de responder en forma alguna, considerando las excepciones que ya hemos visto con antelación. El principal efecto de la interpelación de ministros de Estado es que si las respuestas a la interpelación no son satisfactorias, de la misma se puede derivar un voto de falta de confianza. Esa sería la consecuencia, ¿verdad, chicos? De no responder de una forma aceptable. Va generando esa facultad de un voto de falta de confianza, aprobado por la mayoría absoluta del total de diputados al Congreso de la República. Eso sí, debe de haber esa mayoría, ¿verdad? Si se diera el voto de falta de confianza a un ministro de Estado, este presentará inmediatamente su dimisión. Significa que debe renunciar al cargo para el cual fue nombrado. El presidente de la República tiene la facultad de aceptar la renuncia del ministro interpelado. Así también, el presidente de la República, si considera en Consejo de Ministros que el acto o actos censurables al ministro se ajustan a la conveniencia nacional y la política de gobierno, el interpelado podrá recurrir al Congreso de la República dentro de los 8 días a partir de la fecha del voto de falta de confianza. Si el ministro de Estado no se presenta dentro del plazo fijado, se tendrá por separado de su cargo y será inhabilitado para ejercer el cargo de ministro de Estado por el plazo no menor de 6 meses. Si el ministro asiste ante el Congreso de la República después de oídas las explicaciones presentadas y discutido el asunto y ampliada la interpelación, se votará sobre la ratificación de la falta de confianza, en cuyo caso para la aprobación se requiere el voto afirmativo de las 2/3 partes que integran el total de diputados al Congreso. En el caso de darse la ratificación, el Congreso de la República tendrá que dar el voto de falta de confianza, se tendrá por separado al ministro de su cargo de inmediato, cuando se llega a la fase de una ratificación del voto de confianza. El mismo caso y procedimiento se realiza cuando son varios los ministros interpelados. Hay que tomar en cuenta acá que se aplica el contenido de la ley orgánica del Ministerio del Congreso de la República, ¿sí?
régimen interior, también que tenga el Congreso, que son aplicables dichas normas para las sesiones que celebra el organismo legislativo. También tenemos nosotros ahí que existe otra función como la obligación de acudir a sesiones del Congreso, de las comisiones o de los bloques legislativos. Estas ya son esas figuras que se van a ir empleando internamente, como hemos visto en la administración pública, para mantener ese control de ese estricto cumplimiento de la función magna que se les da investido a los miembros del organismo legislativo. Tenemos ese informe anual del presidente que nosotros lo obtenemos, lo presenta cada 14 de enero ante el Congreso de la República. Esa es una forma de control de la actividad como tal, ¿verdad? Siempre se mantiene esa figura que muy sutilmente yo la veo muy respetuosa, delicada, y solo llega y se da una aprobación ya con antelación a lo que va a ir a expresar el presidente en ese su informe anual, ¿verdad? No hay una situación que surja ahí que permita contrarrestar ese informe, sino que ya solo se va a hacer acto de presencia, ¿verdad? No hay una forma en que pueda ser de una forma considerado para establecer los pros y contras de un trabajo, de un año de trabajo del Ejecutivo, ¿verdad? También tenemos esa autorización para contraer deuda pública, también la aprobación del presupuesto anual de ingresos y egresos del Estado, que ustedes ven, se emite en un formato de ley y va a ser el que rige y surta sus efectos en cada año fiscal entrante, ¿verdad? Entonces, esos elementos son importantes tener como referencia a la hora de que veamos que la actividad administrativa no ha sido tan dejada a su libre albedrío de funcionar y trabajar, sino que sí se tienen estos controles para poderse aplicar a la misma. También tenemos acá ese control administrativo, ¿verdad, chicos? Y es el que se concreta mediante acciones de la propia administración sobre sus propios órganos, por mecanismos directos o indirectos, como ya se ha dicho con antelación. Un ejemplo tenemos la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? Ya sí tiene ese fin, ese objetivo de poder tener ese control sobre el erario del Estado, esa forma en que los fondos han sido empleados, utilizados, gastados, ¿verdad? Y los recursos administrativos que ya con un poquito de clases anteriores hemos visto esos recursos de reposición o reconsideración administrativa, ¿verdad? Porque es el propio, en la escala jerárquica, quien haya emitido la disposición puede tener ese beneficio de aún todavía revocarla y antes de que haya sido notificada, ¿verdad? Ya lo tenemos presente. También tenemos estos recursos jerárquicos o de revocatoria, recursos de apelación o de alzada y los recursos de queja, ¿verdad? Hablando un poquito de este control administrativo, apoyándonos con el LIC Hugo Calderón, tenemos que el control administrativo es aquel que se desarrolla dentro de la esfera de la administración pública. En este caso se pueden establecer dos supuestos en los que se puede dar el control administrativo, a saber, de oficio o control jerárquico, y a parte. De oficio o jerárquico nos apoya el Hugo Calderón acá en su texto, que dice que en este caso nos referimos al control jerárquico, siendo este uno de los poderes que otorga la jerarquía. El control jerárquico es el que ejerce el superior jerárquico sobre los
subordinados, ¿sí? Por ejemplo, un ministro de Estado tiene la facultad de controlar los actos, decisiones y resoluciones de sus direcciones generales. Este tipo de control también es llamado por algunos autores como control indirecto. Pues no es una manera, no es una mera garantía para el particular, puesto que el administrado no interviene en esta actividad, pues es a lo interno y no existe una notificación previa al particular. Es decir, que no es una obligación del superior que controla de hacerlo saber al particular, ni el particular el derecho de pedir que se controle la actuación del subordinado. Para que este tipo de control se dé dentro de la actividad de la administración pública guatemalteca, se hace necesario que concurran ciertos elementos a saber. Aquí estamos viendo que, como ya habíamos platicado con casos anteriores, la revocatoria, ¿verdad, chicos? Es esa facultad que el jerárquico, el superior, no le va a notificar a la parte, mire, fíjese que emití esta disposición, pero considero que fue muy dura, muy rígida, o no está en ley y la voy a revocar. Entonces, para que usted sepa, no. Por eso el elemento clave acá que tenemos es de que previa notificación, ¿verdad? Se tiene esa facultad administrativamente de poder corregir o corroborar lo que se estaba fallando en el acto administrativo. En esos elementos que ya estábamos viendo, podemos tener uno, que exista plenamente jerarquía entre los órganos administrativos, es decir, que sean órganos de una misma competencia, para que se dé ese control interno en lo que estamos viendo ahorita de la administración pública. Otro, que el control se dé previamente al acto de la notificación al particular, lo que resaltamos siempre, ¿verdad, chicos? Pues en este caso ya no funcionaría el control, puesto que si el particular ya consintió la resolución, solo él puede pedir el control a petición de parte. Ahí es donde ya no se nos puede pasar por nosotros por alto que el derecho de la impugnación y de alegar las circunstancias que consideremos administrativamente necesarias para la verificación de ese acto administrativo ya es competencia del particular que se ve afectado en su apreciación, ¿verdad? Seguimos aquí. Sin embargo, en el segundo caso, que cuando ya que nos ha referido el licenciado Calderón, se da la notificación al particular, se puede tener como excepción el hecho que se puede desprender del control una revocatoria de oficio, como la manifiesta la Ley de lo Contencioso Administrativo en su artículo 15. Cuando exista dentro de la resolución error de hecho o de cálculo, a través del control puede ser revocada una resolución administrativa, la que incluso ya pudo haber sido consentida por el particular. ¿Verdad? Existe ese goce de esa ventaja todavía. Si una resolución en la que no hay ni error de cálculo o error de hecho, y si la misma es lesiva para los intereses del Estado, necesariamente se tiene que declarar y posteriormente plantear el contencioso administrativo, ¿ya? Por la misma administración. Lesivo ya tenemos nosotros ahí que dañe, que restrinja, que menoscabe el patrimonio del Estado, los derechos, por decirlo económicamente, podríamos tener esa situación que es una de las más relevantes o usuales dentro de este ámbito, ¿sí? Ahí, dentro de estos controles, tenemos nosotros también, acá el Hugo Calderón nos proporciona de un control técnico, un control a petición de parte, que es el que ya hemos estado manejando, y también se dan esas impugnaciones o recursos administrativos, ¿verdad? Que es lo que nosotros vemos acá en la diapositiva. Ya dijimos que los medios de impugnación o recursos administrativos
son un medio de control directo o una facultad que la ley le otorga a los particulares para oponerse a las resoluciones o actos de los órganos administrativos. Ya, aquí atacamos o una resolución o un acto, ¿sí? Al estudiar el derecho que tienen los administradores, que las decisiones que emanan de los órganos administrativos sean basados en el principio de legalidad, en el principio de juridicidad y en lo que nosotros hemos denominado la justicia administrativa, los administrados tienen el poder o la facultad de exigir a los órganos administrativos que se cumplan con estos supuestos. Debe de recabar, reunir los elementos de legalidad, juridicidad y la justicia administrativa. Fraga dice que esos derechos del administrado necesitan protegerse en forma de dar a su titular los medios legales para obtener la reparación debida en un caso de violación, es decir, para lograr el retiro, la reforma o la anulación del acto lesivo que está dañando en sus intereses o sus derechos. Para ratificar las resoluciones que se encuentran debidamente notificadas por el órgano administrativo y que resultan en perjuicio o afectan los derechos de los administrados, es que surjan los recursos administrativos. Si no hay recursos administrativos, no se va a dar esa ratificación de la resolución como acto como tal. Como la facultad o potestad que la ley otorga a los particulares para oponerse a tales decisiones. Si nos oponemos, puede que teniendo los elementos y sustentan legalmente ese acto, se logre que sea anulado o revocado. Pero si no, va a ser ratificada como tal. Recurso administrativo, dice Fraga, constituye un medio legal de que dispone el particular, afectando en sus derechos o intereses por un acto administrativo, para obtener en los términos legales de la autoridad administrativa una revisión del propio acto. Eso es lo que nosotros luchamos con la impugnación, ¿verdad, chicos? A fin de que dicha autoridad lo revoque, lo anule o lo reforme en caso de encontrar o comprobar la ilegalidad o la inoportunidad del mismo. La forma en que se conoció, se resolvió el elemento, el alcance, el fondo del asunto, es lo que se va a pretender que se revise, que se anule, que se modifique o que se amplíe, ¿verdad? Según del lado que estemos nosotros, como hemos tocado los ejemplos, ¿verdad, chicos? La integración de consejos municipales, el otorgamiento, ¿no?, de un permiso para construir, emitido por un juez de asuntos municipales, la revocación de un nombramiento en un ministerio, ¿verdad? El empleado tiene la facultad particular de presentar sus recursos administrativos, la emisión de alguna disposición del superior jerárquico que dañe o restrinja o lesione los intereses del particular, ¿sí? Acá, citando siempre el material didáctico, tenemos que Fraga impone como características del recurso administrativo o medio de impugnación las siguientes: la existencia de una resolución administrativa que afecte un derecho o un interés legítimo. Para poder utilizar un recurso, obvio e indispensable, la existencia de una resolución que afecte un derecho o un interés legítimo del particular. Recurrente. En este caso hay que recordar lo que significa el acto administrativo, el que una de sus características es que produzca efectos jurídicos, ¿verdad? Otra característica para poder utilizar
un medio de impugnación, la fijación en la ley de las autoridades administrativas ante quien debe presentarse el recurso administrativo establecido, ¿verdad? Cuando sea un recurso del jerárquico, pero que tiene un superior colegiado, sabemos que es una revocatoria. Si es del órgano superior, una reposición, ¿verdad? Y si todavía es de algún órgano dependiente que no sea el superior administrativamente jerarquizado dentro del órgano, existe la apelación, que es la alzada, ¿verdad? Por decirles, un director emite una sanción, una disposición, y va a ser sujeto de apelación que va a ser conocida en alzada por el superior jerárquico. Fijación del plazo dentro del cual debe interponerse el recurso. Siempre va a haber un plazo para poderlo interponer. Eso es vital, es importante que lo tengamos presente a la hora de actuar de nuestra actividad consultora, chicos. Los requisitos de forma y elementos que deben incluirse en el escrito de interposición del recurso. Esa forma de los elementos que también se aplican, ustedes ya lo han visto ahí en procesal civil, lo van a ver, los escritos, las demandas, en las excepciones en lo administrativo, el antiformalismo, la celeridad, que se propician para esas situaciones de presentar un escrito. Acá en la ley de lo contencioso administrativo, en su artículo aquí, el artículo 2 dice principios. Los expedientes administrativos deberán impulsarse de oficio, se formalizarán por escrito, observándose el derecho de defensa y asegurando la celeridad, sencillez y eficacia del trámite. La actuación administrativa será gratuita. Estos principios que están en el artículo 2 de la ley del contencioso administrativo se aplican en la administración pública. Si ustedes ven, resaltan la celeridad y sencillez y eficacia del trámite. Celeridad, que no se le va a tener que, por decirle a alguien, rechazar su demanda. Sencillez, que porque no iba con asesoría de abogado, y si no llevaba el abogado, no llevaba timbres forenses, ¿verdad? Entonces, no. Y eficacia del trámite, que se esté dando, que se evolucione el trámite, ¿verdad? Estos son esos elementos que se deben tomar en cuenta acá en la hora de atacar y presentar un recurso administrativo. Tenemos que fijación de un procedimiento para la tramitación del recurso. Siempre va a haber un procedimiento. Deben de contemplar ustedes, ver bien, enfocar el tema, el asunto del que se trata, apoyarse en la ley que corresponda, en el reglamento, en el acuerdo ministerial, en el acuerdo gubernativo y verificar para poder apoyarse en la ley de lo contencioso administrativo, que es la que faculta para la interposición en tiempo y entre los plazos y el procedimiento que está establecido acá para toda esa actividad de impugnación, ¿sí? Y la otra, que dice la obligación de la autoridad revisora de dictar nueva resolución en cuanto al fondo del asunto. El objeto, el fin y esa característica de impugnar es eso, que se cambie esa resolución, ¿verdad? Que si es lesiva, que se cambie, que se revoque, que se emita una nueva, que se deje sin efecto la anterior. Y si soy el que soy beneficiado de la resolución, solicitar y buscar que la misma sea ratificada como tal, ¿verdad? Estos son los elementos que tenemos y pasamos a ese control jurisdiccional, ¿verdad, chicos? Ese control jurisdiccional lo encontramos con el proceso contencioso administrativo, de plena jurisdicción, de anulación, de interpretación, de represión y el amparo. Esto es el esquema de ese control jurisdiccional que en Guatemala, ese control de justicia es amplio.
tenemos esos elementos del proceso contencioso administrativo que nos llevan a que los actos de la administración estén en ese control judicial, ¿verdad? Por la competencia, dice. El control judicial, indica el licenciado Hugo Calderón, de los actos de la administración pública guatemalteca son, en primer lugar, el proceso de lo contencioso administrativo, que se encuentra en la ley de lo contencioso administrativo llamado como de recursos, y el proceso de amparo, también llamado por muchos juristas o medios de información como recurso. En este tipo de control hay que verlo desde dos puntos de vista: el control privativo y el control constitucional de los actos de la administración pública. Acá, el control privativo, tenemos que, aunque este tema será lo van a ver ustedes netamente en procesal administrativo, podemos referirnos un poquito, ¿verdad?, de que los medios de control judicial que utilizan en contra de esas resoluciones y actos de la administración pública guatemalteca, como lo es el proceso contencioso administrativo. Vamos a darles un poco de apoyo en el proceso contencioso administrativo, en el sentido que, como ya lo hemos indicado, recurso de lo contencioso administrativo es un verdadero proceso de conocimiento. Pueden ustedes ahí agregarlo a sus tipos de procesos. Este es un proceso de conocimiento. Es un medio de control que tienen los particulares o administrados para oponerse a las decisiones, resoluciones o actos de los órganos administrativos. Una vez agotada la vía administrativa, para poder ir al contencioso administrativo, deben ustedes agotar la vía administrativa. ¿Estamos? Si ustedes no agotan esa vía administrativa ni el contencioso administrativo, por muy que interpongan una acción de amparo, no va a hacer match por el principio de definitividad, que es un reinante en toda acción de amparo. Es cierto que el amparo está y todo, no hay materias que no sea susceptible de amparo, sí, cierto. Pero acá, lo importante, ustedes deben de ser muy cautelosos ustedes y tener esas palabras en presentes. Deben de agotar la vía administrativa. Deben de verificar que sean tramitadas sus diligencias administrativas previamente. Ya tenemos acá, por decirles algo, que un presidente del Tribunal Supremo Electoral mete una disposición, se le interpone una revocatoria, no es ratificada por el Pleno, sino que es declarada sin lugar. Se interpone una reposición en la disposición del Pleno. Viene el Pleno y la revoca. Se va en la vía ordinaria, ¿verdad? Se va al contencioso administrativo, se tiene que ir al contencioso administrativo. En época electoral existe ese beneficio que a las resoluciones que ya solo hay nulidades, solo cabe el amparo. Ahí se omite el contencioso administrativo, ¿verdad ustedes? Porque si bien es cierto, existe un conflicto de intereses que se ven dañados, pero en proceso electoral cambia el procedimiento, ¿verdad? En tiempo no electoral existe la vía administrativa y se debe utilizar el contencioso, los recursos administrativos previos, el contencioso administrativo, y después hasta ahí se puede llegar a un amparo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que podemos nosotros tener presente acá, y les vamos a decir todavía un poquito más. El proceso de lo contencioso administrativo es un medio de control privativo que los particulares tienen una vez agotada la vía administrativa. Se les va a reiterar siempre esto, chicos. Y que en la ley se encuentra conceptualizado como un recurso, pero que en la Constitución Política de la República de Guatemala lo regula como un proceso en el artículo 221 de la Constitución. Márquenlo ahí. Ahí está el fundamento del contencioso administrativo. Artículo 221 de la Constitución. Por favor, ahí lo vamos a leer rapidito. Artículo 221. Dice: Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Su función
es de controlar la juridicidad de la administración pública y tiene atribuciones para conocer en caso de contienda por actos o resoluciones de la administración y de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado, así como en los casos de controversias derivadas de contratos o concesiones administrativas, ¿sí? Para ocurrir a este tribunal no será necesario ningún pago o caución previa. Sin embargo, la ley podrá establecer determinadas situaciones en las que el recurrente tenga que pagar intereses a la tasa corriente sobre los impuestos que hayan discutido o impugnado y cuyo pago aquí dice al fisco, pero ya sabemos que se demoró en virtud del recurso. Aquí hay esos efectos jurídicos que hemos contemplado con la emisión de un acto administrativo, ¿sí? Entonces, chicos, ya solo nos quedaría para la próxima iniciar con el amparo y listos para su última clase. ¿Ya? Entonces vamos a detener acá la grabación. Un gusto haberlos saludado. Por favor, lo de las notitas, los que tengan esa situación, ya fueron corroboradas, ya se remitió el reporte para el departamento y ellos van a tener que hacer la actualización, ¿oyeron? Para que ya puedan ustedes verlo en la cartelera virtual. Por favor. Carla, dígame. Buenas noches, licenciado. Disculpe, yo entré 10 minutos tarde de la clase y justo a platicarle del problema de la nota IVA, porque yo fui una de las personas que tuvo un inconveniente en la plataforma al momento de examinarme, que cuando yo terminé mi examen no me desplegó mi nota porque alguien más había ingresado en mi carnet. Entonces no tenía reflejada mi nota, pero sí logré tomar pantallazo de los aciertos que tuve. Pero ahorita que estaba revisando yo las notas el jueves, no me cuadra porque yo sí entregué las 2 tareas y las notas que yo envié en pantallazos al auxiliar, pero no sé si a eso se refería, Lick. Ya, ahora siempre tengamos presentes esa, ya se les había pedido, por favor, que todos tuvieran cuidado de no estar tomando otros lugares, ¿verdad? Para los exámenes, siempre se les ha pedido. Su caso, Carla, si ya fue puesto el conocimiento del magíster, o si no, ahí está mi número y también hagan el favor de escribirme, por favor. Ahí voy a poner el número. Sí, por favor, Lick, ese no lo tengo. Por favor, ahí está, y hágame el favor de poner su pantallazo, su nombre, carnet, sección, por favor, para poderle dar el seguimiento que corresponda, ¿sí? Se lo vamos a agradecer bastante, Carla. Si no hay alguna situación, le doy la palabra Perfecto, a Santos. Lick, muchas gracias. Bueno, Carla, las órdenes. Santos, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, dígame. Lick, fíjese que yo también tengo el mismo inconveniente que la compañera. ¿Alguien también, utilizó su...? Sí, de hecho también yo entregué las tareas y pues ya pusieron las notas, pero también tuve ese inconveniente de que no hago match con lo que yo hice en mi examen. Y Hágame ya el favor. Ahí está el número, mándeme, si usted tiene pantallazo, y para mandar el dato para que sea la corroboración de los mismos, sí, por favor. Va, está bien. Muchas gracias. Muchas gracias, a las órdenes. Cristi, dígame. Buenas noches, licenciado, mucho gusto. Igualmente, a las órdenes. Gracias. El inconveniente conmigo es el primer parcial. La vez pasada había solicitado que le enviáramos un correo electrónico. Yo le envié el correo con el pantallazo y a mí me reflejaba una nota de 24 puntos. Sin embargo, en el listado me aparecen 14 puntos. Ok, pero estamos hablando desde el primer parcial que viene ese tema. Sí, por eso de que yo ya le había enviado correo electrónico con el pantallazo de lo que a mí me había reflejado, pero no me cambiaron la nota.
Mire, esos correos llegan directamente al magíster Alexander, ¿ya? Entonces, hágame favor usted de mandarme sus datos y una pequeña nota ahí del tema del que se trata al número que acabo de dejar ahí publicado para que poderlo trasladar y verificar ese dato. Yo, Cristi, por favor. Está bien, muchas gracias, licenciado. Cristi, buenas noches. Buenas Elma, dígame. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Yo le escribí anteriormente por un problemita ahí que no me sale mi nota del último trabajo, que de 15 puntos, no sé realmente qué pasó, ¿verdad? Pero no me aparece. Ya me contestó usted, muchas gracias por ser tan atento ahí. Al número que puse, ¿verdad? No, le escribí, yo creo que sí. José dice, creo, José, vamos a ver. Pero sí, ya me contestó usted. Va. Entonces siempre escríbame, acabo de poner yo el número de teléfono acá, mándeme su nombre, carnet, sección y el asunto para que yo lo corrobore con el magíster y con Josué, ¿oye? Por favor. Muy bien. Le agradezco. Muchas gracias. Bueno, estamos a las órdenes.